¿Ninguno? ¿Semana tareada? ¿Sin tiempo para películas? Un grupo sí, en especial los de la tesis de maestría. Estoy también en ese grupo. Me Entonces, sí, imagino. Ah, claro. no, redacción Ok. total. Entendible, entendible. Doctora Torres, ¿y cómo está? Buenas tardes. Buenas noches, Juan. ¿Cómo Sí, estás? o buenas noches, Juan Salazar. Sí, la verdad es de que yo por lo menos he visto el tráiler, ver un poco de lo que trataba. Me interesaba verlo detenidamente. Creo que hay bastante por detrás desde el punto de vista histórico, ¿no? Y poder comprender de repente cómo habla de lo que es el árbol, bueno, encontrar en todo caso para, bueno, sus necesidades y ver los diferentes tipos de culturas. Y por detrás creo que hay bastante que se puede revisar, se puede documentar. Parece interesante, como le digo, no he alcanzado a ver, me gustaría verla y es por cuestión también de, como dicen mis Con compañeros, del este tiempo, caso, a ver, vamos a ver, un tema de, segundito. Y a ver, ¿qué tal si nos piden a nosotros hallar la función de Grundy de este grafo? A ver, vamos a ver el grafo. ¿Cómo? hola, doctor. Si nos damos cuenta, colegas, los grafos es todo lo que ya es visual, todo lo que se puede hacer como una, Creo que nos hemos visualmente, ¿no? Se cruzado puede con ir otra trabajando sesión. visualmente. ¿Puede ser? Sí, está un Eso es, compañero con el eso es micrófono. grafos. Como les había indicado en su Oh, momento, ¿quién es? podemos, Ah, se pueden hacer Patricio. cosas Elix. interesantes a nivel de, por ejemplo, programación multimedia, ¿no? Calizaya. O sea, todo lo que es la Calizaya representación Díaz. visual, Ay, 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 cómo creo usted lo que puede se ir le representando diferentes cruzan, ¿no? deportes Ay, ay, ay. ¿Cómo? de forma visual Elis, utilizando buenas grafos, ¿no? noches. Bien, ahora sí, colegas, entonces ahora Buenas haremos lo noches, Elis. siguiente. Tienes el micrófono Digamos, bueno, prendido. a ver, tengamos este grafo. De A voy a C, No, ¿cómo le puedo quitar el audio? Patricio y Lu. de B Patricio voy está con hacia el A, micrófono arriba. de B voy hacia E, A ver, ¿quién es? Por y favor, hay alguien que de tiene el D micrófono abierto y voy que hacia A, evidentemente está dando una clase. Además, y voy hacia C. Patricio y la ahí sí, Luque. Patricio. Patricio, Bueno, esos grafos, a ver, tenemos. ahí está. Ahí está. Listo, Ahora, logré. ahora sí, doctor. Bueno, gracias. Como Perfecto, le iba ya. comentando, doctora, en realidad la temática parece muy interesante y está, o sea, como le digo, me hubiera encantado poder verla, pero por temas también de tiempo y más, Claro. bueno, sobre todo por tomar bastante atención, porque como creo que la que estaba viendo tenía la parte subtitulada y es un idioma medio diferente, ¿no? Entonces, tener bastante atención para lo que es la película como tal. Pero se ve bastante interesante, al menos el desenlace, el contenido, y creo que sí se pueden ver diferentes tipos de formas, de culturas en el caso alguno, y también la reducción de cómo se han ido reduciendo las culturas desde la conquista, ¿no? Exacto. Sí, Juan, sí, claro, yo me olvidé, ustedes están en el proceso de, bueno, de lo de la maestría, así que completamente entendible. Me alegro que te llame la atención, me imagino que a la mayoría también. Sigo haciendo la recomendación, véanla, es muy buena porque, bueno, en realidad, ustedes, futuros académicos, futuros colegas, doctores, uno se mueve en varios espacios, ¿no? Una cosa es, digamos, lo que uno lee, los conversatorios, coloquios y todo eso, pero también existe, digamos, este otro cine, que no es el cine, el cine de Hollywood, no es el cine de los Avengers, sino este otro cine que también tiene mucho que ver con estos esfuerzos, sobre todo desde América Latina, desde el África, o sea, desde estos otros lugares, de mostrar realmente, ¿no? Sus historias, sus formas de cultura. Así que, bueno, queda la invitación. Ahora sí, empezamos, les decía en la anterior clase, hoy vamos a ver dos escuelas muy importantes, que son la Escuela de los Estudios Postcoloniales o los Postcolonial Studies y la Escuela Decolonial. La Escuela Decolonial se sitúa en América Latina, es posterior a la Escuela de los Estudios Postcoloniales, no obstante, muchos de los pensamientos, muchas de las líneas de investigación, incluso muchos de los conceptos de la Escuela Decolonial Latinoamericana son previos a las teorías de los estudios postcoloniales. Pero bueno, antes de enredarlos, comenzamos con la Escuela de los Estudios Postcoloniales.
Bueno, lo primero que hay que decir es el contexto en el que surgen estos estudios, ¿no? Decimos que son estudios poscoloniales o una escuela de estudios poscoloniales, no porque hubieran funcionado como la escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Que todos estaban situados en una misma universidad, en un mismo departamento de investigación, sino más bien por las líneas investigativas que tienen, por los discursos, por los fundamentos teóricos que van a usar, a pesar de que, bueno, los investigadores, los autores de estas teorías, vienen de distintos lugares y en distintos momentos históricos. No obstante, nosotros sí podemos hablar de un contexto en general en el que van a surgir este tipo de pensamientos, este tipo de interpelaciones al sistema y en general, bueno, parten realmente después del proceso de la descolonización. Bueno, y aquí una cosa que hay que señalar es que cuando nosotros hablamos de descolonización junto con los estudios postcoloniales, no hablamos de la descolonización que discursivamente nosotros retomamos, por ejemplo, el gobierno y en muchos incluso de las normativas actuales se habla de descolonizar. No estamos hablando de eso, sino más bien del proceso histórico que se va a dar sobre todo en Medio Oriente, Asia y África después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, perdón, un segundito, chicos. Y ok, perfecto. Bueno, perfecto, ya sé cómo silenciar sin hacer más. Entonces, los procesos clásicos que nosotros conocemos y de hecho los lugares donde se van a encontrar los principales autores de esta escuela, entre comillas, van a ser la India, Palestina y Medio Oriente en general. De la India van a venir varias visiones y de Palestina va a venir, bueno, uno de los grandes padres de esta escuela, que es un señor que se llama Edward Said, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante para ellos este proceso de descolonización? Porque, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos países inician un proceso de ruptura con los países que los habían ocupado. Por ejemplo, en el caso de la India, Gran Bretaña, en el caso de Palestina, también Gran Bretaña. En el caso de Palestina, por ejemplo, va a ser, y ahí me voy a quedar un segundito, porque vamos a iniciar ahí precisamente con Edward Said, el hablar del proceso de descolonización de Palestina va a ser diferente que hablar del proceso de descolonización de la India. En la India, por ejemplo, y eso es algo que nosotros conocemos por cultura popular incluso, va a haber toda una lucha del pueblo hindú, bueno, a la cabeza de Mahatma Gandhi, para realmente tener una autonomía. En el caso de Palestina, no va a ser tan sencillo el proceso, ¿no? Porque, bueno, Palestina para empezar va a ser algo así como un comodato, que era un comodato, no era una colonia en sí de Inglaterra, sino que, bueno, Inglaterra, o Gran Bretaña, mejor dicho, va a prometer, ¿no? Va a prometer a los árabes ayudarlos para librarse del dominio del Imperio Otomano, de los turcos, a inicios de siglo, aproximadamente 1917. Bueno, les va a decir, nosotros los ayudamos en este proceso también de Primera Guerra Mundial y todo eso, los ayudamos y les damos su independencia. O sea, nos quedamos un ratito y les damos su independencia. Eso jamás va a ocurrir. O sea, en el momento en el que logran que los turcos se vayan, los ingleses se quedan ahí supuestamente para vigilar, como un comodato, ¿no? O sea, como un destacamento militar estratégico que supuestamente le convenía a los palestinos, pero obviamente también a ellos. No nos olvidemos que el territorio de Palestina históricamente, o sea, si nosotros hablamos de la India, bueno, más o menos sabemos algo, pero hablar de Palestina es hablar de la historia misma, hasta de la religión, de la Edad Media, de las cruzadas. Sabemos que, bueno, el territorio de Palestina
y actual Israel, no solamente es un lugar estratégico de forma religiosa, simbólica, histórica, sino también económica. Estamos realmente en la puerta del Medio Oriente y también en la puerta del Mediterráneo, muy cerca del canal de Suez. Entonces era fundamental tener esta puerta, ¿no? Bueno, desde Marco Polo, Cristóbal Colón, todo el mundo sabía lo importante que era este lugar. Entonces los británicos jamás van a salir de ese lugar. Solamente después de la Segunda Guerra Mundial lo van a hacer. Pero a inicios del siglo XX ya van a comenzar los primeros movimientos sionistas. ¿Quiénes son los sionistas? Son judíos, pero judíos nosotros diríamos, no sé si radicales, pero de una posición más conservadora en cuanto a la religión, en cuanto a la interpretación de su lugar, de su tierra y todo aquello. Entonces, estos grupos van a ser bastante fuertes, aunque muy pequeños todavía, a inicios del siglo XX, y van a ir creciendo cuando empieza el proceso de persecución a los judíos en Europa, que es algo lógico. Va a empezar una migración hacia la región de Palestina. Entonces, ya en 1948, cuando se da, cuando los ingleses salen de Palestina, cuando supuestamente les dejan el país, se va a dar lo que los palestinos, y de eso nos va a hablar Edward Said justamente, se da lo que se denomina el Nakba. ¿Qué es el Nakba? En árabe, traducido literalmente es una catástrofe, es un desastre. Eso quiere decir Nakba. Y de hecho los palestinos todos los años no celebran, sino que conmemoran el Nakba con mucho dolor, porque en el momento en el que salen los ingleses, empieza una migración acelerada de judíos a la región de Palestina y posteriormente ya la nuevita, recién estrenada Naciones Unidas, va a reconocer el estatus de Estado a Israel. Entonces va a haber todo un proceso, ¿no? Sin entrar a tomar una posición, si pro-Palestina o pro-Israel, va a empezar todo un proceso pues de sobreposición de intereses entre el pueblo de Israel y Palestina, ante el cual Occidente, y ahí sí digamos, y empezamos con esto del discurso, Occidente, después del holocausto y después de conocer lo que había pasado en el holocausto, pues va a tomar una posición a favor de Israel. Que deriva, por supuesto, en todas las guerras que han tenido, ¿no? O sea, han tenido la primera guerra palestino-israelí en 1948, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, han sido un montón de momentos en los que han habido enfrentamientos y posteriormente cuando, Palestina se fue reduciendo en territorio, actualmente son unos cuantos territorios autónomos como la Franja de Gaza, ya comienza un tipo de violencia diferente al tipo de violencia que sería una guerra, ¿no? Entonces, es un proceso bastante particular el de Palestina. Por eso les digo, o sea, no vamos a hablar de la historia de todos estos países, pero es interesante ver de dónde viene este orientalismo que defiende Edward Said y que nos va a presentar, ¿no? Y bueno, también como les decía, podemos hablar de que existen muchas corrientes dentro de los estudios postcoloniales. Uno de ellos es el orientalismo, otra de las corrientes es la corriente que estudia acerca de la alteridad en sí misma, o sea, de cómo se construyen estas otredades que hablábamos en la anterior clase. También existen visiones que hablan de subalterno, de estos grupos subalternos, y etcétera, ¿no? La Escuela de los Estudios Postcoloniales también ha llegado a América Latina, por supuesto, pero en América Latina se ha mezclado con visiones anteriores y bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. Y bueno, de forma general, los temas que ellos tratan van a ser la construcción de alteridades, las identidades como un proceso permanente de construcción, el eurocentrismo, la crítica al colonialismo y la modernidad. ¿Ya? Bueno, también hay que decir que esta escuela de los estudios postcoloniales no solamente va a responder al proceso de descolonización y nosotros podríamos asumir como, o sea, de afuera podríamos asumirlo como una toma de conciencia nacional, no, sino más bien que va a ser un fenómeno
que tiene que ver con el esfuerzo de departamentos de investigación en escuelas europeas, pero sobre todo norteamericanas e inglesas, donde sus principales escritores van a estar, ¿no? Entonces van a dar como un impulso realmente a este tipo de estudios, de investigaciones. Por el otro lado, vamos a ver cómo no solamente, sino también la escuela decolonial van a tomar teorías que estaban en boga a partir de la década de los 60 y de forma muy fuerte en la década de los 70 para armar un constructo teórico que les permita abordar la realidad, que les permita establecer una crítica a esa realidad postcolonial, no solamente desde el punto de vista histórico o solamente desde el punto de vista especulativo, sino realmente desde el punto de vista de la construcción de categorías, de la construcción de todo un aparato epistemológico atrás. Entonces van a tomar las teorías como Althusser, Derrida, pero sobre todo, y en este sí hago énfasis, porque dependiendo de la orientación de cada uno de ellos, van a tomar a los dos primeros. Sin embargo, la mayoría de ellos van a tomar como modelo a las teorías de Michel Foucault. ¿Por qué? O sea, y una de las críticas en general, he escuchado muchas críticas, ¿no? A la escuela de los estudios postcoloniales y a la escuela de la decolonialidad. Y lo más gracioso era una vez que vi como un pequeño video, ¿no? de alguien que le preguntaba y le decía, esos son los que hacen una crítica a Europa, pero mediante autores europeos. Es decir, ¿no? O sea, como para quitarle importancia a esto. No obstante, si nosotros agarramos solamente a Michel Foucault, sin hablar de los dos anteriores, que incluso con ellos podríamos hablar de todo un cuento en sí, Michel Foucault viene, de hecho, de una larguísima tradición europea, sí, pero de una tradición de crítica a la cultura europea y a la ciencia, o sea, a cómo se había conformado la ciencia, el discurso dentro de Europa, ¿no? O sea, Michel Foucault en algunos textos va a tomar a Nietzsche, por ejemplo, y Nietzsche ya en el siglo XIX ha sido uno de los precursores de la crítica a la cultura europea, diciendo, o sea, hay que inventar otra moral, hay que inventar otra ética, o sea, repensar realmente los conceptos, repensar la cultura realmente, que era lo que decía Nietzsche. Entonces, y además Foucault, no hay que olvidarnos, Foucault con otros muchos autores, por supuesto, pero ahora hablando solamente de Michel Foucault, va a ser parte de ese verano francés, no porque él hubiera estado en la calle, sino que es parte de ese constructo teórico que va a tener un influjo a partir de ese momento, ¿no? del verano del 68 en Francia, no solamente en Francia, pero con énfasis en Francia, que va a establecer justamente un camino teórico pero también metodológico para realizar una crítica, una revisión histórica mediante lo que él denomina como genealogía, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con genealogía? Nos referimos, ¿no? Y de hecho, él mismo dice en un texto, dice, es olvidarse de la historia historizante. ¿Qué es la historia historizante? La historia historizante es esta historia que se nos cuenta como un hecho, como hechos sucesivos de forma lineal que parecen un cuento, ¿no? O sea, tal rey, pasó esto, hubo una guerra y no sé qué, pero no se habla realmente de los procesos que estuvieron de por medio, de la construcción de los discursos, de la construcción de dispositivos de poder y todo aquello. Entonces, Michel Foucault hace énfasis en genealogías, ¿no? O sea, en identificar momentos que sean, digamos, los momentos en los que se van formando procesos, conceptos y todo aquello. Entonces, como les digo, estos señores también van a tomar un constructo teórico, unos autores que les van a tener presente el elaborar nuevas categorías y proponer estas nuevas teorías hacia adelante. Es de esta forma que, y ahora sí volvemos a Edward Said, que es una de las bases realmente, porque en 1978 él publica
el libro, sí, solamente orientalismo. Entonces, y en el orientalismo, si nosotros hiciéramos un pequeño resumen, él lo que nos dice es, primero, ¿no? Lo que nos va a contar primero va a ser cómo Europa produce, ¿no? O sea, produce una metafórica, obviamente, y codifica a Oriente. Lo que les decía, ¿no? O sea, no estamos diciendo que Oriente es, porque por supuesto que el Medio Oriente es, o sea, es una diversidad cultural enorme que no solamente tiene que ver con lo islámico o con lo árabe, sino con muchísimas otras cosas, pero que Europa lo produce como un lugar con una historia que es vista realmente desde Europa, no desde la particularidad del Medio Oriente. Entonces, lo segundo que nos cuenta Edward Said va a ser con la existencia de un vínculo entre imperialismo y ciencias humanas, ¿no? Es lo mismo que nosotros veíamos en la anterior clase, lo vamos a retomar también con la Escuela de los Estudios Decoloniales, pero es él el que ve realmente esta relación entre imperialismo, o sea, y no solamente el imperialismo como una experiencia, digamos, de control administrativo, sino un imperialismo como una experiencia desde el punto de vista de creación de categorías, economía, jerarquías sociales y todo aquello, y las ciencias humanas, ¿ya? Y tercero, él también va a ver cómo Oriente se convierte en parte de la cultura europea, ¿no? Mediante la construcción de discursos de poder. Y él mismo nos dice que esto corresponde a una construcción discursiva. Es lo que les decía, y por eso empezábamos todo esto con las teorías, incluso psicológicas, de la construcción del otro, ¿no? Él dice realmente, Oriente ha sido creado, no que no existía, sino esta idea de Oriente como algo único, como una región en la que se podía homogeneizar incluso los términos, va a ser una construcción discursiva desde Occidente, ¿no? Y para él, y esto es muy importante, el poder va a ser justamente el elemento ideológico que va a lograr articularse mediante el discurso, o al revés, es el discurso sobre Oriente, o sea, sobre lo que es Oriente, que nos va a llevar al poder realmente, ¿no? Porque el discurso va a ser una de las partes ideológicas que van a legitimar y van a permitir ese poder imperial que tenía en ese momento y, bueno, posteriormente Europa, ¿no? Ese poder realmente se va a asentar en la institucionalización de la representación de Oriente y de lo oriental. Bien interesante. Aquí he preparado, de hecho, aquí está. Voy a apagar un segundito mi cámara mientras les leo una partecita así mínima de lo que nos escribe Edward Said para entender cómo es la argumentación que él nos está presentando. Ay, no es este, esperen un segundito. Aquí. Ok. ¿Me están escuchando, no? Sí. Esta es la introducción, de hecho, del libro de Orientalismo y dice, en una visita que hizo a Beirut, o sea, Beirut en Líbano, durante la terrible guerra civil de 1975 a 1976, un periodista francés profundamente entristecido escribió refiriéndose al devastado centro de la ciudad. Hubo una época en la que parecía formar parte del Oriente, descrito por Chateaubriand y Nerval. Sin duda, tenía mucha razón en lo que respecta al lugar, especialmente desde el punto de vista de un europeo. Oriente era casi una invención europea y desde la antigüedad había sido escenario de romances, seres exóticos, recuerdos y paisajes inolvidables y experiencias extraordinarias. Ahora estaba desapareciendo. En cierto sentido, había existido, pero su momento ya había pasado.
parecía irrelevante. Tal vez el hecho de que los propios orientales estuvieran jugando algo en el proceso, de que incluso en los tiempos de Chateaubriand y Nerval hubieran vivido allí y de que en esos momentos fueran ellos los que sufrían, lo principal para el visitante europeo era la representación que Europa tenía de Oriente y de su destino inmediato. Factores ambos que tenían una trascendencia particular y nacional para el periodista y para sus lectores franceses. Los americanos no sienten exactamente lo mismo acerca de Oriente al que tienen que asociar, más bien con el Extremo Oriente, China y Japón sobre todo. Al contrario que los americanos, los franceses y británicos, y en menor medida los alemanes, rusos, españoles, portugueses, italianos y suizos, han tenido una larga tradición en lo que llamaré orientalismo, que es un modo de relacionarse con Oriente basado en el lugar especial que éste ocupa en la experiencia de Europa occidental. Oriente no es solo el vecino inmediato de Europa, es también la región en la que Europa ha creado sus colonias más grandes, ricas y antiguas. Es la fuente de sus civilizaciones y sus lenguas, su contrincante cultural y una de sus imágenes más profundas y repetidas de lo otro. Además, Oriente ha servido para que Europa u Occidente se defina en contraposición a su imagen, su idea, su personalidad y su experiencia. Sin embargo, nada de este Oriente es puramente imaginario. Oriente es una parte integrante de la civilización y de la cultura material europea. El orientalismo expresa y representa desde un punto de vista cultural e ideológico esa parte como un modo de discurso que se apoya en sus instituciones, su vocabulario, unas enseñanzas, unas imágenes, unas doctrinas e incluso unas burocracias y estilos coloniales. En contraposición al conocimiento que América tiene de Oriente, parece considerablemente menos denso. Sin embargo, nuestras aventuras japonesa, coreana e indochina probablemente estén creando ahora una conciencia de lo oriental más seria y realista. Por otro lado, la creciente expansión política y económica de Estados Unidos y Oriente Próximo, Oriente Medio, ha influido decisivamente en nuestro conocimiento de esta región. Ahí lo dejo, como les digo, era como un aperitivo también para ver si les llama la atención leer este libro, que lo encuentran en todo lado, ¿no? Ponen orientalismo, PDF y les sale todo el libro, que es muy interesante, porque ya, miren, les he leído 2 párrafos, y en esos 2 párrafos ya nos habla de cómo Europa construye a Oriente desde lo que ve ahí, ¿no? Primero. Segundo, cómo ingresa este discurso del oriental dentro de la misma cultura europea. Y esto es lógico, o sea, todos hemos visto historia universal desde colegio, la universidad, y hemos visto que dentro de la cultura europea, cuando uno aprende de la cultura europea, empieza en Mesopotamia, ¿no? Y también que es el vecino eterno, es el rival eterno. Yo siempre les digo a mis alumnos de pregrado, siempre hago énfasis en cuando los persas y los griegos se encuentran y que desde ahí, o sea, no sabemos si los griegos lo pensaron así, ¿no? O sea, los griegos, mucho de eso tampoco escribieron en sus diarios de qué pensaron, pero sí como la ciencia de la historia y de las ciencias como tal en el siglo XVIII y siglo XIX reinterpretan el hecho de que Grecia le hubiera ganado a los persas, ¿no? O sea, se repiensa esto y de ahí en adelante se piensa en los persas y por lo tanto el Oriente o Medio Oriente de una forma, ¿no? Eran los bárbaros, eran esto, eran aquello, en cambio los griegos, europeos eran democráticos y no sé qué, bueno, tan democráticos, no sé, pues tenían igual esclavos, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza y es justamente lo que nos dice Edward Said. La cultura de Oriente va a ser también parte de la cultura de Occidente a partir de eso, ¿no? Entonces lo dejamos un ratito a Edward Said y seguimos con la escuela como tal. Después vamos a tener a otros autores ya hindús,
desde otro punto, desde otro locus, podríamos decir, que son Spivak y Homi Bhabha. Particularmente a mí me gusta mucho Homi Bhabha, ¿no? Y bueno, estos señores nos van a hablar acerca del discurso que nos dicen, ¿no? De forma textual. El discurso colonial produce al colonizado como objeto de investigación científica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues uno, ¿no? Nosotros, la gente que vivía en la India, que ahora nosotros les damos ese denominativo, la gente que vivía en Palestina, no sé, en Argelia, en todos estos lugares, ninguno de ellos tenía, o sea, jamás pensaron en que eran inferiores a alguien, jamás. Fue más bien, o sea, este poder colonial que llega, ¿no? Y mediante este discurso, porque necesitaban legitimar el discurso, necesitaban legitimar lo que estaban haciendo, necesitaban legitimarlo, es ahí donde van a producir al colonizado. ¿Y cómo lo van a producir? Pues lo van a producir mediante unas categorías, entre comillas, científicas, que van a decir, bueno, en el caso de América Latina, es muy sencilla la argumentación que ellos tienen, ¿no? O sea, las argumentaciones necesitan ser evangelizados, listo. Y ya con eso tenemos, ¿no? Spivak nos habla de una violencia epistémica, ¿no? O sea, de una violencia epistémica, lo que les decía la anterior, la anterior clase, es justamente ella la que nos va a hablar de un otro unitario, ¿no? De que se va a homogeneizar, ya no va a ser persas, árabes, libaneses, sirios, palestinos, no, es Medio Oriente. Ya no vamos a hacer urus, yuracares, aymaras, quechos, guaraníes, aztecas, muiscas y de todo, no, vamos a ser indios, ¿no? O sea, es en sí mismo una violencia epistémica, dice esta señora, a pesar de las diferencias administrativas, como hablábamos con Martín en la anterior clase también. Mientras que Homi Bhabha, y es por esto que me gusta mucho Homi Bhabha, porque él va a tomar las teorías desde el psicoanálisis, especialmente a Lacan, y va a hablar del otro y cómo este otro va a ser construido desde una exterioridad, ¿no? Como mi otro, pero no como mi otro, no sé, pues mi vecino que puede ser de un bueno, yo no soy de ningún partido, ninguno me gusta, pero digamos que mi otro es del Bolívar o del Stronger, para hacerlo así muy sencillo. No, él habla realmente de ese otro que queda totalmente fuera de lo que yo concibo como mi territorio o como algo que me pueda definir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Así, redondeando, ¿qué es lo que buscan estos señores, los de la Escuela de los Estudios Postcoloniales? Pues buscaban poner al descubierto los vínculos del imperialismo y las ciencias sociales. Esa es una de las primeras cosas. También nos muestran cómo el traslado de las ciencias modernas servían como mecanismo ideológico que legitima un orden hegemónico. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de exportar la visión acerca de la ciencia, el conocimiento y la civilización, no solamente tiene el fin realmente de exportar conocimiento, ¿no? No, sino que realmente ese conocimiento, la forma de realizar ese conocimiento, va a tener un fin normativo. O sea, todo conocimiento tiene que entrar dentro de esta cajita que yo les vendo, que es la ciencia. Pero esta ciencia ha sido pensada, hecha y desarrollada en Europa. Entonces la caja que yo te vendo sirve para que lo que tú tienes tengas que meterlo dentro de esa caja y lo que no entre ya no es ciencia. Básicamente nos están diciendo eso y en eso coinciden con los estudios decoloniales también, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que el hecho de clasificar como primitivas, subdesarrolladas, bárbaras o muchos otros epítetos que han utilizado en cuanto a sus muchos otros, ¿no? O sea, porque nosotros somos un otro, el otro africano, el otro del Medio Oriente, el otro japonés, el otro chino, han fabricado muchas categorías, busca finalmente legitimar la subordinación
política y económica. Políticamente hablando, como les digo, nos necesita. Y económicamente hablando, decir, bueno, nosotros tenemos el derecho de ser el ombligo del mundo porque estamos más desarrollados que ellos. Y eso es una interpretación que ya lo hace Santiago Castro Gómez desde la escuela decolonial sobre la escuela postcolonial. También, así cortito, volviendo a Foucault, que ese autor también me gusta mucho, no, toma del carácter discursivo, ¿no? Y de construcción de objetos de conocimiento con el objetivo disciplinario, ¿no? Dice, el objetivo final va a ser diseñar realmente un orden mundial, van a tener el objetivo de hacer un diseño mundial realmente, desde una óptica europea, y es así como el sujeto que cree el discurso se percibe a sí mismo en negación del otro, ¿no? O sea, yo soy Europa, soy mejor que los otros, pero me defino además por fuera, ¿no? De estos señores, ¿ya? Bueno, así cortísimo, los objetivos de esta escuela van a ser básicamente el examinar el legado colonial para desestructurar y deconstruir aquellos discursos que mantienen el orden colonial y además establecer un ejercicio crítico, por ejemplo, de repensar la modernidad y la postmodernidad. Ahora, nos pasamos a los estudios decoloniales. ¿Por qué nos pasamos así sin previo aviso? Porque realmente los estudios decoloniales van a surgir o van a nacer como parte de un esfuerzo de hacer unos estudios postcoloniales en América Latina. De hecho, va a haber un grupo de investigación que primero se va a denominar así, pero en el camino ellos se van dando cuenta que tenían algunas diferencias con los estudios postcoloniales. Tenían algunas diferencias teóricas y algunas diferencias también de foco, vamos a decir, ¿no? O sea, de visión, hacia dónde estaban viendo. Entonces, ahora sí, en América Latina, que nosotros somos unos capísimos, nosotros en realidad tenemos una crítica al colonialismo, una crítica a la colonia previa a los estudios postcoloniales. No tan estructurada, o sea que todavía no se lo ubicaba como un todo, pero vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener la teoría de la dependencia de la CEPAL, ¿no? Perdón, justo lo tengo en la diapositiva, ¿no? Primero vamos a tener como contexto la reconfiguración de conocimiento en América Latina desde la década de los 60 y especialmente en los 80. ¿Qué pasa en los 60? Lo mismo, o sea, el hecho de la Segunda Guerra Mundial va a ser un elemento constitutivo de muchas escuelas críticas a nivel mundial y en América Latina no va a ser diferente. En los años 60 va a surgir, bueno, en los 50, pero el fuerte en los años 60, va a surgir lo que se llama la CEPAL. ¿Qué es la CEPAL? Pues es una comisión económica que en realidad fue hecha por la ONU, ¿no? Es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así se llama. Entonces el objetivo era mejorar la economía de esta región. ¿Se logra, no se logra? No nos metemos en eso. Lo interesante de la escuela de la CEPAL, y creo que muchos de ustedes lo han visto en la universidad y muchos de ustedes seguramente lo tienen presente, es que la escuela de la CEPAL va a elaborar una teoría de interpretación, digamos, de la economía mundial, de las relaciones de poder mundial, que la va a denominar como el sistema centro-periferia, ¿no? ¿Cuál es el sistema centro-periferia? Pues según la teoría de la CEPAL, o la teoría de la dependencia, ¿no? Que ellos dicen, bueno, la dependencia de no solamente de América Latina, sino de todos estos países que son denominados como tercer mundo o todos estos epítetos que se utilizan sobre nosotros o se utilizaban. Dice la dependencia no tiene que ver realmente por unas cuestiones de, no, es que pertenecen a tal raza o todo eso. Dice, no, son una construcción histórica, pero sobre todo una construcción económica. Existe un centro que está localizado en los Estados Unidos, Europa, estos centros económicos mundiales,
que es donde se da la tecnología, el desarrollo y todo aquello. Y tenemos la periferia, que vendrían a ser nosotros, que somos los países en los que se producen básicamente materias primas. Entonces, el proceso es muy sencillo. El proceso es muy sencillo, ¿no? O sea, yo centro, le compro a Bolivia, México, Libia o cualquier país, le compro materia prima a precio de gallina muerta, le paso por todo un proceso industrial, hago algo, una tele, una compu o lo que sea, y se la vendo 20,000 veces más cara que los insumos que ese mismo país u otros países me han dado. Entonces dice, esta relación de centro-periferia es lo que realmente mantiene esa relación económica, de poder y todo aquello. Entonces es muy interesante porque la teoría de la dependencia de la CEPAL durante mucho tiempo va a dar unas bases de interpretación para entender la realidad en la que estaba sobre todo el continente americano. Y además, como les digo, va a ser una teoría hecha en América Latina, pensando en América Latina, y por eso siempre se la destaca, ¿no? Y por eso es que también uno ve que esta Escuela de los Estudios Decoloniales también toma de eso, a pesar que todavía no era, ¿no?, de esto. Otro de los grandes aportes que vamos a tener previo a denominarlos como estudios decoloniales va a ser la teología de la liberación. La teología de la liberación y la filosofía de la liberación, elaborados por Enrique Dussel. La teología de la liberación, que igual recomiendo que la busquen, que vean alguna cosa en algún momento. La teoría de la liberación va a ser una reinterpretación de la relación entre religión y política, retomando algunas cosas del marxismo. Una cosa que parece loca, ¿no? O sea, pensando que desde el marxismo se decía que la religión es el opio del pueblo, era más bien dándole la vuelta de tuerca a esto, ¿no? Eliminando sobre todo esta mentalidad de que el reino de los cielos está destinado no me acuerdo, al humilde, pobre de corazón, no me acuerdo, al que sufre, en pocas palabras. Entonces la teología de la liberación va a ser una propuesta muy fuerte, que va a ser retomada incluso en Centroamérica e incluso en nuestro país por la guerrilla de Teoponte, como la idea de que hay que buscar el paraíso, pero el paraíso también puede estar aquí. No vamos a ahondar, es esa, pero también va a ser una propuesta muy interesante porque ya está estableciendo una crítica también de cómo se establece el proceso de evangelización y el rol que juega, ¿no?, la fe dentro de todos estos esquemas de explotación, también podríamos decir. Y bueno, y finalmente la teoría decolonial, ¿no? Bueno, y como les decía, los principales ejes de investigación de esta escuela o estudios decoloniales, de este mare magma, porque son muchos, realmente, muchos autores, que cada uno desde una visión va a agarrar un pequeño lugar. Los principales ejes son la colonialidad del poder y del saber y del ser, ahí me faltó, la modernidad y sus implicaciones en América Latina, la construcción del concepto de raza y la revalorización de los saberes locales. De este lado, también, ya para los teóricos de la Escuela de los Estudios Decoloniales, ellos van a tomar incluso teorías y posturas previas a la misma CEPAL. Van a tomar, por ejemplo, a Mariátegui, van a tomar a Aya de la Torre, van a tomar al indigenismo mismo, y todos estos teóricos, políticos, que van a establecer sus propuestas desde una lógica de repensar el hecho colonial. Eso es bien interesante también, ¿no? Porque en uno de los textos que ellos tienen, dicen, bueno, no nos podemos quedar con solamente la crítica o el repensar, o el decir, ay, pobrecitos de nosotros, ha pasado esto. No, sino realmente dice, ¿cómo salimos de esta colonialidad? Más adelante les voy a contar qué es lo que significa para ellos. Lo que ellos dicen, para salir de ahí, tiene que existir justamente la revalorización de los saberes locales. ¿Y cómo llegamos a eso? También revalorizando
a los autores que tenemos, a gente, digamos, que ya desde el principio ha estado hablando de esto, ¿no? Tenemos, para ellos, nos proponen a Guamán Poma, al Inca Garcilaso de la Vega, o sea, textos bastante antiguos, pero nos proponen retomarlos porque una de las principales hipótesis que manejan estos señores es que la colonia como tal, o el hecho colonial, va a ser el ocultamiento, y eso nos dice Dussel, ¿no? No va a ser un descubrimiento, sino un ocultamiento del conocimiento local indígena. Pero ya vamos a llegar a eso, ¿no? Entonces nosotros hablamos, como les digo, de este grupo de investigación que va a estar activo desde aproximadamente mediados de la década de los 90, ya desde los años 80, se van a ir articulando, conociendo, uniendo esfuerzos, pero ya de forma muy fuerte en la década de los 90 y en la década de los 2000, por denominarlos de alguna forma, es que va a venir todo este bagaje teórico de forma articulada en libros como Giro de Colonial, La colonialidad del saber, ¿no? Y muchos otros que han elaborado de forma conjunta, sobre todo. El objetivo principal de estos señores, o como ellos lo dicen en palabras de Arturo Escobar, es configurar otro espacio de conocimiento, es hablar sobre mundos o conocimientos otros. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir, o sea, solamente agarrar y establecer una crítica o una deconstrucción, sino establecer otro espacio, salirnos de ahí, salirnos de ahí. Hay que trascender el espacio que nos han hecho entender el único lugar donde nosotros podríamos establecer conocimiento y salirnos de ahí. ¿Qué tiene que ver con esta materia? Muchísimo, porque no se olviden, y esto ya como pie de página, uno de los principios de la interculturalidad es que yo gano del otro y ese otro gana de mí. O sea, no suena feo, estoy pensando en teorías de negociación en relaciones internacionales, por ejemplo, en las que la palabra ganar no tiene una implicación económica. Pero digamos, yo me beneficio, ahí está, eso suena mejor, yo me beneficio del intercambio, me beneficio del conocimiento del otro y ese otro se beneficia de mi conocimiento. Entonces es ahí donde existe una ventana enorme de posibilidad, que es justamente desde el encontrar este espacio, otro de conocimiento, de creación de conocimiento, que puede justamente dar unas respuestas diferentes a las que las ciencias habitualmente lo hacen, ¿no? Ellos también nos dicen, ¿no? Que se deben establecer unas alternativas al orden colonial, ¿no? O sea, para realmente salir de ese orden colonial que sí, para ellos, el orden colonial no se rompe con la independencia de América. No se rompe con el siglo XX y el fin de los gobiernos republicanos, no se rompe ni siquiera con una revolución mexicana, boliviana o cubana, o lo que sea, sino que el orden colonial permanece hasta el día de hoy, es lo que nos dicen, ¿no? Ellos también nos proponen el reentender la modernidad. Esto es muy interesante porque para ellos, y después les voy a leer unos apuntes acerca de una conferencia explicando la diferencia entre los estudios postcoloniales y los estudios decoloniales, pero sin adelantarnos, ¿no? Ellos dicen, hay que entender cómo la modernidad y la colonialidad tienen una acción constitutiva de las dos. A ver, ¿cómo les explico? O sea, la colonialidad es constitutiva y constituye a la modernidad y no deriva de ella. ¿Qué quiere decir esto? Para ellos, la modernidad y la colonialidad son dos caras de una misma moneda. Son las dos caras de una misma moneda. Dicen ellos, o sea, en el momento en el que se inaugura la modernidad, que como les digo, para nosotros es 1492 y no necesitamos mucho más debate alrededor, dice, es en ese momento en el que también surge la colonialidad. No es que la modernidad, ¿no? O sea, no es que hubiera habido un bagaje enorme y llegamos a tal momento de
de desarrollo, de ciencia y de conocimiento y de todo. Y además los descubrimos, sino que los dos se van a constituir. O sea, lo que les comentaba en la anterior clase, el momento en el que la ciencia, por ejemplo, de la cartografía, de la navegación, disparan los debates filosóficos alrededor de la humanidad, la tenencia de alma, de espíritu sobre los indígenas americanos, todo eso va a llevar, va a acelerar el proceso que da como resultado la modernidad, pero todo ese proceso va a estar enganchado al proceso de la conformación de lo colonial. O sea, no hubiera sido posible si no hubiera existido el hecho de la colonia y de la colonialidad en sí misma. Entonces, ese es un pensamiento bien interesante porque, por ejemplo, Santiago Castro Gómez lo que dice es que uno de los objetivos de ellos va a ser la destrucción, o sea, no la destrucción de destrozar, sino la destrucción de, bueno, sacar las partes y mirarlas y finalmente destruir eso del mito de la modernidad, ¿no? Porque el mito de la modernidad europeo, y esto es interesante porque es diferente explicárselos a ustedes que explicárselo a un europeo, obviamente. El mito de la modernidad europea es lo que les decía, es autocreada, ¿no? Nosotros hemos pasado por esto, somos los descendientes de los griegos, de los romanos, herederos de la filosofía griega, hemos tenido el Renacimiento, tenemos la imprenta de Gutenberg y somos hombres modernos, ¿no? Es más bien sacar eso y decir, sí, tenían todo esto, pero si no se hubiera dado el hecho colonial, si no hubieran tenido patrones de acumulación económica, si no hubieran encontrado a su otro, si no hubieran encontrado otro continente en el que han podido desarrollar un montón de ciencias, también por el mismo hecho del conocimiento, o sea, de ver algo, de conocer, de tocar, de mirar, no hubiera sido posible la modernidad, ¿no? Y que la modernidad en sí misma, esto que suena muy bonito en discurso, hay que ser modernos y la modernidad como si fuera un nuevo paradigma de paraíso, básicamente, es repensarla y ver realmente las consecuencias, sobre todo científicas, sobre todo en conocimiento que han tenido sobre las colonias, ¿no? También nos dice, ¿no?, que el desmontar la modernidad implica primero reconocer que inició con el descubrimiento de América y lo que les decía, Dussel nos habla de un encubrimiento, porque realmente Dussel nos habla de que los españoles, los europeos en general, llegan con una potestad de renombrar las cosas. Lo que les leía, ¿no? Es esto, llegan como argonautas, como si estuvieran descubriendo algo absolutamente nuevo, un nuevo planeta donde no existe nada, y al identificar, entre comillas, van a encubrir, ¿no? Porque ya existía un conocimiento previo ahí, ¿no? O sea, los nombres de los lugares los tapan, le ponemos Santa Cruz. Hay un montón de Santa Cruces en América Latina, Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de no sé qué, Santa Cruz de allá, ¿no? Los vamos a evangelizar, vamos a poner sus nombres, pero va a haber un encubrimiento de los procesos, de la sacralidad de los lugares y todo aquello, ¿no? Y justamente Dussel nos dice además que esta nueva América, entre comillas, este nuevo continente, va a ser inventado a imagen y semejanza de Europa. O'Gorman nos dice también que no es un cuestionamiento al potencial emancipatorio de la modernidad. ¿Cuál es el potencial emancipatorio de la modernidad? Bueno, primero que se rompe con esta idea de que Dios está por encima, ¿no? O sea, con este conocimiento teológico de la Edad Media. También, no nos olvidemos, en este largo periodo de la modernidad vamos a tener el hecho de la Revolución Francesa, de la democracia, de la Ilustración, algunas partes de la Ilustración, no todas. Entonces, eso sí va a tener un potencial emancipatorio. No se trata de desconocer absolutamente esto, sino más bien el destrozar, y ahí sí vamos a decirlo, destrozar esta idea de superioridad de la civilización europea
con el supuesto de que el desarrollo europeo debe ser unilateralmente seguido por otra cultura, ¿no? Más de una vez les decía, ¿no? Para los europeos esto es desarrollo, entonces todos los demás países se van a primero a medir conmigo. Todas las demás regiones, no países todavía en ese momento, ¿no? Es ahí donde surge el concepto de colonialidad. Es bien interesante para estos señores porque dice la colonialidad en el fondo son patrones arraigados de racionalización como la inferiorización de otros saberes e historias. En corto, son patrones racionales que se interiorizan. O sea, la colonialidad ya no es el español, ya no es la, no sé, ya no es el virreinato, ya no es el virrey, ya no. La colonialidad ya es una forma de racionar, una forma de pensar, ¿no? Que ya está tan interiorizada que es como el filtro que hace que se conozcan las cosas, ¿no? Para ellos también se le puede denominar a la colonialidad como un esquema de pensamiento que juega con la triada colonial, ¿no? Y la triada colonial para estos señores es lo que les adelantaba, que es la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Además, nos dicen que la colonialidad opera desde la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales, libidinales y epistémicas que posibilitan la reproducción de relaciones de dominación. Nos quedamos aquí, ¿no? La colonialidad, ¿por qué es posible? O sea, ¿por qué es posible que a pesar de que los españoles, como les digo, en Monpós, y me contaban que en Cartagena, también en Colombia, a los españoles los tiran al río Magdalena para hacer comida de caimanes? ¿Cómo es posible que después de eso, cómo es posible que incluso después de la liberación de la India, de Sudáfrica y todos esos lugares, se siga pensando a partir de la colonialidad? Y es justamente porque se opera desde la naturalización de jerarquías. No que nosotros las hagamos, sino que ya están ahí de forma arraigada, ¿no? Y estas jerarquías pueden ser territoriales, como nos decía Edward Said, porque, ojo, ¿no? Todos estos señores le dan un lugar además Edward Said, le dan un lugar a los estudios postcoloniales. Van a ser no una continuación, pero sí una parte, digamos, paralela, ¿no? Que va a estar ahí y se va a nutrir de esto. Y justamente nos dicen, ¿no? Van a haber estas jerarquías. Europa lo primero, el resto del mundo con algunos lugares. Digamos, después de Europa va a estar, bueno, el Japón, ahí cabecita, vamos bien, hay un cierto respeto. Después quizás algunos lugares en América Latina, otros lugares en el Asia, y de ahí, digamos, viene Medio Oriente, África. Van a haber unas jerarquías. También raciales, ¿no? O sea, ser rubio, de ojos azules, blanco y de tez hiperblanca, va a estar, o sea, de forma casi subconsciente, ¿no? Dentro de estas jerarquías que nosotros tenemos. Incluso, y eso es algo que alguna vez lo charlaba con otras personas que estábamos leyendo esto en la maestría, de hecho, cuando estaba en Colombia, decíamos, claro, o sea, cuando uno empieza a leer estos teóricos de la decolonialidad, empieza a ver las actitudes, las formas de pensar que uno mismo tiene, puede encontrar realmente la interiorización de estas categorías, ¿no? O sea, ¿por qué no a mí, pero digamos poniéndolo como un ejemplo, ¿por qué a una persona se le hace más fácil confiar en alguien rubio de ojos azules que en un hermano latinoamericano venezolano, por ejemplo, ¿no? O alguna vez como chiste lo decíamos con los chicos del pregrado, les decía, lastimosamente, en todos los países de América Latina, tenemos como hay extranjeros categoría A, categoría B y categoría A son todos los que son Europa, Estados Unidos, Australia. Categoría B son todos estos que vienen del Oriente, japoneses, chinos,
bueno, ahora coreanos, ¿no? Que estamos con la coreana, Medio Oriente, y lastimosamente viene la categoría C, que son, o sea, países de alrededor, ¿no? Colombia, Venezuela, Ecuador. Tenemos incluso nosotros mismos esas categorías que aunque no lo querramos, están interiorizadas, ¿no? Entonces es justamente la propuesta que ellos dicen, es, ¿no?, agarrar y repensar esta naturalización de las jerarquías, pensarlas, ver desde dónde vienen. Y como les digo, ellos proponen esta tríada colonial, que sería la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. En cuanto a la colonialidad del poder, nos dicen ellos que el modelo eurocentrista de dominación genera una violencia epistémica, lo que les iba diciendo desde la anterior clase también, que es la eliminación de diferentes formas de conocer, ¿no? O sea, yo, indígena, en algún lugar, por ejemplo, ya sabía de cultivos agropólicos, pero viene el conocimiento europeo, ¿qué es lo que me van a regalar los europeos? Me van a regalar el buey y el arado egipcio. Mi conocimiento sobre cultivos hidropónicos, que ahora se están tomando y que era mucho más avanzado, se fue a, ya saben dónde, voy a estar con mi buey y con mi arado. O por ejemplo, si pensamos en cuestiones muy locales, el terraceo del altiplano, o sea, pensar que seres humanos han dominado el altiplano a partir de ese tipo de conocimientos. Otra vez, viene el europeo con el arado egipcio y el buey, ¿no? Entonces, dice realmente, o sea, esta colonialidad del poder va en ese ocultamiento de formas de conocer, y no nos olvidemos que el conocimiento no es solamente el conocimiento así como estamos haciendo nosotros, el conocimiento está en el conocimiento mismo de cómo yo domino mi medio ambiente, de cómo yo domino mi cuerpo, la salud, la medicina, todo eso. O sea, estamos hablando de que el conocimiento, por ejemplo, de la herbolaria que tenían todos los pueblos, va a desaparecer. No en todo, por supuesto, gracias a Dios, todos los pueblos, hasta los germanos, mantienen este tipo de conocimiento, pero o sea, se van a restringir en pro de este otro conocimiento que viene de afuera, que supuestamente era mejor, más avanzado, más desarrollado, ¿no? ¿Y por qué dice? ¿Por qué se da esta eliminación de diferentes formas de conocer? Pues el objetivo final va a ser el mostrar, el legitimar una superioridad étnica, que ellos ya desde el inicio van a decirlo, pero también cognitiva. O sea, yo conozco mejor, yo sé hacer mejor las cosas. Eso que tú haces, cultivos hidropónicos, el terraceo de la tierra y todo aquello, arado y buey, ¿no? Entonces, y esto también va a llevar a que el trabajo, ¿no? El trabajo, cómo el trabajo se articula en las colonias, se vaya a articular alrededor de la idea de raza y legitima las relaciones de poder. Esto es muy sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mundo colonial latinoamericano, los indígenas van a hacer tales cosas y para algunas cosas que no queremos que hagan ellos, vamos a traer personas del África. Ellos van a ser esclavos, o sea, van a estar todavía un poquito peor, ¿no? O sea, pensemos en cómo ellos van a articular esto alrededor, el trabajo mismo va a estar articulado alrededor de la idea de raza. Y posteriormente, ya en el siglo XIX, vamos a ver que el mundo, ¿no? El mundo, y ahí se puede enganchar perfectamente con la idea de centro y periferia, se va a articular una idea de que existían regiones, ¿no? Racializadas, por supuesto, donde estaban destinados a solamente la producción de materia prima y nada más. Entonces, de ahí es de donde viene, ¿no? O sea, realmente la colonialidad del poder tiene que ver con la articulación del trabajo, de las relaciones jerárquicas de poder alrededor de estas ideas racializadas que van a legitimar el poder desde Europa. Y bueno, y posteriormente desde los Estados Unidos, ¿no? Nos dice categorías como indio nacen con el sistema mundo eurocentrista. Eso es obvio. A nosotros
mismos no nos llamábamos con estos epítetos. No existían indios antes de Colón. No existían, ¿no? O sea, existían, qué sé yo, como les digo, aztecas, mayas, quechua, bueno, incas en realidad, ¿no? Pero no existían realmente los indios como tal, bajo esa categoría, no existían. Van a ser los europeos quienes la van a crear a partir de una idea eurocentrista. No dice, las identidades nacen con las relaciones de poder y son identidades producidas que clasifican a individuos en jerarquías de dominación colonial. En cuanto a estas jerarquías de dominación colonial, una amiga, una antropóloga colombiana, de hecho, en un libro bastante antiguo, que tenía una tabla de clasificación de razas, ¿no? Entonces tenían arriba estaba el español de España, después venía el criollo, ¿no? El hijo de españoles, pero nacido en América, el mestizo, hasta ahí vamos bien. Pero de ahí para abajo había una clasificación enorme, especialmente en cuanto a la población afrodescendiente, ¿no? Que no era solamente el mulato. Después había, ¿no? El cuartirolo, era una locura, no me acuerdo muy bien ahorita, porque eran muchas clasificaciones, pero era como razas de perritos realmente, ¿no? O sea, una persona venida del África con un blanco era mulato, pero en segunda generación era no sé qué, y en cuarta generación no sé qué, y si se mezclaba con un indígena era sambo, y si no sé, o sea, era así como toda una aritmética realmente de las jerarquías, toda una aritmética de las razas, y dependiendo del lugar que uno ocupaba en esa tabla, pues podía desempeñar cierto tipo de actividades o llegar a cierto lugar, o bueno, algunos que no podían llegar a nada, los zambos, por ejemplo, ¿no? que la llevaban bastante mal, justamente por esta clasificación arbitraria que se hace de los seres humanos, ¿no? Y también dice, producen identidades geolocalizadas, lo que les decía, ¿no? O sea, tal continente me sirve para esto, tal continente me sirve para el otro. Y pensar también un poquito, siendo solidarios con el África, ellos fueron pensados inicialmente, o sea, durante la colonia española, ya en el siglo XVIII y XIX, va a ser otra historia, pero era como el lugar donde voy y saco población directamente, es como mi mina de gente, ¿no? Desde el punto de vista de los esclavistas. Después nos hablan estos señores de la segunda parte de la tríada, que va a ser la colonialidad del saber. Esta la hemos desarrollado en la anterior clase, así que no me voy a quedar mucho tiempo en ella. Tiene que ver con el componente discursivo. ¿No ve? Quien ahonda muchísimo en esto es Santiago Castro Gómez, que le encanta. ¿Por qué? Porque Santiago Castro Gómez ha estudiado en Frankfurt, en Alemania, es un amante de Michel Foucault, tiene un montón de textos de Michel Foucault, tiene también un librito que se llama la postcolonialidad explicada a niños, bien interesante este señor, y él está fascinado, digamos, por esta construcción de la colonialidad del poder, y él nos dice que, bueno, esta colonialidad del saber se basa en la ciencia moderna, que es fundamentalmente eurocéntrica, ¿no? Y nos dice el que tiene mayor ciencia, ¿no? O sea, esto como lo perciben los europeos, el que tiene mayor ciencia es el que debe dirigir a las otras. Esto es algo que se va a hacer evidente no tanto inicialmente en la colonia española, sino en la colonia que va a ser llevada a cabo por Inglaterra y Francia, sobre todo. Porque ellos, o sea, van a empezar la experiencia colonial desde otro punto. Ellos ya eran modernos, o sea, ya habían vivido, digamos, la modernidad en esto, ¿no? Entonces ya tenían esta hibris, va a decir él, esta hibris, al estilo griego, de decir nosotros somos superiores. Y por eso tenemos el derecho, porque cuando tenemos mayor conocimiento, mayor desarrollo, estamos yendo. No, o sea, supuestamente civilizar, pero tenemos el derecho porque hemos alcanzado más, ¿no? Las formas de conocer comienzan a desaparecer, lo que les iba diciendo.
La multiplicidad epistémica es declarada como precientífica. Estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX. ¿Y a qué se refiere él como la multiplicidad epistémica? ¿Qué es la epistemología? Como nosotros conocemos, ¿no? Cómo estos otros conocimientos, para no llegar, digamos, al nivel de la herbolaria, pensemos la astronomía, por ejemplo. ¿Ya? Este es un tema bien polémico, bien bonito, porque la astronomía es una ciencia, es conocida como ciencia, entra en el Olimpo de las ciencias catalogadas como ciencia por Europa. ¿Qué pasa con la astrología? Algunos echarán una carcajada aunque yo no los escuche. Pues la astrología es parte justamente de este otro tipo de conocimiento. No la astrología de si usted es Libra, no le va a pasar esto, no, sino la astrología desarrollada justo por Egipto, por la misma Grecia, por los aztecas. Nosotros éramos grandes astrónomos / astrólogos. ¿Por qué / astrólogo? Porque el astrólogo para estas culturas, incluso la cultura hindú hasta el día de hoy, tiene para decir, fíjate, o sea, no hagas esto porque mira que esto está así, entonces no va a haber buena cosecha o no va a haber buena navegación o puede pasar esto. Entonces, el conocimiento de los planetas no era solamente como ahora tener la banalización de esto, sino que tenía un argumento. Existe un montón de literatura de muchos pueblos, además, alrededor de ese conocimiento. Y se los pongo como un mínimo ejemplo, no porque defienda la astrología, sino porque llama la atención cómo tantos pueblos alrededor de tantos lugares diferentes desarrollan conocimientos similares alrededor de cómo los astros tienen cómo los planetas, ¿no? Tienen un poder, por decirlo así, no solamente sobre los seres humanos y vamos, ¿no? Sino sobre la naturaleza misma y esa correlación entre universo y tierra. Entonces, estos pueblos lo tenían, pero claro, para la ciencia europea esto es un chiste, o sea, ni siquiera es precientífico, es un chiste, ¿no? E incluso ahí, o sea, incluso dentro de estos lugares de tensión en cuanto a qué es ciencia y qué no es ciencia, hasta la ciencia de la psicología no la va a llevar barata. Va a ser categorizada durante mucho tiempo como presciencia o protociencia, pero no como ciencia plena, hasta que finalmente, a fines del siglo XIX, y mediante un experimento de Wundt en Leipzig, es que van a decir, bueno, si tienen métodos científicos, se puede medir y todo eso se puede oler, tocar, ahora sí le decimos ciencia, pero a la psicología experimental, a la psicología de Freud. La psicología de Freud, creo que hasta el día de hoy, algunos como Bunge, la siguen categorizando como protociencia, ¿no? Como la abuelita de la ciencia de la psicología, le dicen. Entonces, ¿no? Dice justamente eso y dice, porque no se ajusta al método europeo para producir conocimiento. Por supuesto que existe un montón de otros tipos de conocimiento que no se ajustaban al conocimiento o al método desde Europa. Entonces van a ser expulsados del Olimpo del conocimiento. Y finalmente vamos a tener la tercera parte de esta tríada, es lo que se conoce como la colonialidad del ser. Esta es más nueva, no está tan teorizada, pero me parece muy interesante. La colonialidad del ser, nos dice Miñolo sobre todo, parte de la experiencia vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje, cómo nosotros hablamos de nosotros mismos, cómo nos categorizamos, ¿no? También sería la naturalización de formas discursivas en la vida del colonizado, ¿ya? Pero viene otro señor que se llama Maldonado Torres, desde Puerto Rico, y él nos dice, va un pasito más allá, y esto es lo que a mí me gusta particularmente, y se los pongo así. Él dice, la colonialidad del ser tiene que ver con los efectos de la colonialidad en la experiencia vivida. O sea,
tiene que ver con las prácticas. Lo que les decía, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de lo colonial, no estamos hablando solamente de el saber científico y la literatura, la historia. No, estamos hablando de las prácticas mismas, ¿no? Que sostienen la inferioridad natural de los sujetos. O sea, y esto es una cosa bien interesante, ¿no? Porque les decía, en el siglo XIX existían estas teorías muy locas que se pueden categorizar toditas como biologismo, y decían, no, si ellos están subdesarrollados, no salen de donde están y no tienen que comer o lo que sea, es porque son inferiores biológicamente, es su naturaleza. Y él nos dice, no, o sea, tiene que ver con cómo se sostiene y se naturaliza la inferioridad de los sujetos que estaban en estos lugares mediante prácticas. ¿Y cuáles van a ser esas prácticas? Pues van a ser un montón de prácticas. Van a ser desde prácticas en educación, o sea, el negar la educación a algunos o dar una educación muy medida, esa va a ser una práctica. Otra de las prácticas, o sea, el determinar cierto tipo de trabajos para algunos colectivos, obviamente no solamente va a diezmar su población, por ejemplo, el trabajar en las minas, ¿no? O el trabajar sacando, no sé, perlas en el mar Caribe, prácticamente es lo que ha llevado al genocidio en el Caribe mismo, ¿no? Entonces son todas estas prácticas culturales, estas prácticas de poder, estas prácticas desde lo cotidiano que van a llevar a sostener la inferioridad natural de los sujetos. Esto ya de mi cosecha, por ejemplo, una cosa bien interesante que hablábamos con algunos investigadores peruanos alguna vez, era cómo, y volviendo al buey y el arado egipcio, que no es broma, cuando llegan los españoles, tienen una idea de lo que es agricultura. Tienen una idea de lo que es agricultura, tienen una idea de cómo se hacen las cosas. Ellos van a desconocer por completo y van a romper además, ¿no? Con estas administraciones coloniales, van a romper lo que John Murray denomina, se me fue la palabra, el control de los pisos ecológicos. Eso. El control de los pisos ecológicos. ¿Qué quiere decir? Pues que durante el tiempo que dura el Imperio Incaico, y seguramente antes también, pues había un acceso a alimentos que no eran solamente de mi región, sino que venían de otras regiones. Lo que ahora nosotros denominaríamos en un catálogo moderno, actual, seguridad alimentaria, mínima seguridad alimentaria. ¿Qué es la mínima seguridad alimentaria? Pues asegurar lo que se conoce hoy en día por la ciencia, ¿no? O sea, se sabe que los seres humanos necesitan tener una buena alimentación para alcanzar ciertas edades, para crecer, para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo motriz, para todo eso necesitamos comer una variedad, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es que yo pueda comer todo aquello que yo necesito. Eso existía antes de que lleguen los españoles, pero una de estas prácticas que va a mantener esta inferioridad va a ser, y eso ni siquiera de forma racional, sino es simplemente pensar, yo sé cómo se hacen las cosas, entonces, bueno, los que venían comiendo bastante bien y comían sus cosas, primero les rompo las cadenas, digamos, de intercambio, de reciprocidad, de seguridad alimentaria, les impongo otros alimentos, además les quito cierta cantidad de alimentos que me los tienen que dar a mí, algunos alimentos ya no se van a producir, ya no van a tener acceso a aquello, y obviamente de forma cognitiva y de forma física va a ir en detrimento de las personas. Yo no sé hasta qué punto sea cierto, porque muchas veces uno como investigador escucha cosas, te suenan bastante lógicas en ese momento, pero después no encuentras la referencia bibliográfica, entonces siempre hay que ponerlo entrecomillado. Otro de los investigadores peruanos me decía que habían encontrado restos arqueológicos en los que la talla de las personas, por ejemplo, que habitaban el Cusco, era superior a la talla media que de las personas que actualmente viven en el Cusco. ¿Cómo se explica eso? Pues la alteración de patrones alimenticios
y acceso a multiplicidad de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso les digo que esta colonialidad del ser es realmente un punto que puede ser una mina de oro si les gusta la investigación, que es justamente ver cómo en las prácticas diarias, en las prácticas de la cotidianidad, han ido dando estos mecanismos para sostener esta inferioridad supuestamente natural de los colonizados, ¿no? Y bueno, lo prometido, les decía esta mañana y decía, ¿cómo les explico? ¿Cuál es la diferencia entre lo postcolonial y lo decolonial? Porque vienen de lo mismo, se quieren además, porque además los decoloniales dicen que su teoría es una teoría que se puede aplicar en cualquier lugar del mundo, y es cierto, y los postcoloniales también piensan de forma local, pero también nos han servido a nosotros para hacer estas iniciativas, y encontré una conferencia de Ramón Grossvogel, bien interesante, ¿no? Que, bueno, él nos plantea en diferencias, dice, y que plantea muchas diferencias. Pero me voy a quedar con la principal. Y él dice que la principal diferencia entre la escuela postcolonial y la escuela decolonial es la genealogía del hecho colonial. En facilito. ¿Dónde situamos el inicio de la colonia? Para un latinoamericano, el inicio de la colonia es 1492 y coincide con el inicio de la modernidad. Para un hindú, palestino, argelino, alguien del Medio Oriente, África o Asia, la colonia va a iniciar entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces él nos dice, ahí hay una diferencia. Porque mientras los estudios postcoloniales sitúan el inicio de lo colonial o de la colonia en el siglo XIX y el siglo XVIII, ellos van a tener un discurso diferente acerca de la modernidad, nos dicen, ¿no? O sea, no se van a preguntar qué es lo que pasó los 3 siglos anteriores. En cambio, para la edad colonial, y es lo que les iba adelantando, el hecho de la colonia y el hecho de la modernidad constituyen 2 caras de una misma moneda. Entonces, la propuesta, digamos, ¿no? de llegar a 1492, no solamente como 1492 el descubrimiento de América, sino como el 1492 de la expulsión de los moros del Al-Andalus, va a ser el momento del inicio de la modernidad, ¿no? Y dice, las implicaciones son unas implicaciones teóricas, políticas y epistemológicas. ¿A qué se van las implicaciones políticas, por ejemplo, ¿no? Él nos dice la relación entre modernidad y colonialidad, al ser simultáneos para la escuela decolonial, ¿no? Muestran cómo la modernidad y la colonialidad van a ser co-constitutivos, se van a hacer la una a la otra, ¿no? Mientras que para el modelo postcolonial, ¿no? Al no ser constitutivo el uno del otro, no podemos ver realmente cómo es que se llega al hecho del siglo XVIII o siglo XIX con las estructuras que se llega en ese momento, ¿no? Por ejemplo, nos dice Grossvogel, ¿no? Bien bonito, una conferencia que dura como 2 horas más o menos. Él nos dice que un ejemplo de esto, de por qué es importante situar el inicio de la modernidad de la colonialidad en 1492, también va a ser el establecimiento del discurso racista. Y una de las bases que él identifica es el discurso del pueblo, ¿no? Este famosísimo debate entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas acerca de la humanidad y acerca de la tenencia o no de alma de los indígenas americanos. Y la segunda diferencia que él nos dice es que, bueno, nosotros
cómo nosotros vamos a ver a la modernidad, ¿no? Mientras para los postcoloniales, dice él, Grossfogel, no yo, dice, para ellos la modernidad va a tener algo de emancipatorio, ¿no? O sea, sobre todo el desarrollo. Entonces, la propuesta va a ser traer más modernidad, la propuesta va a ser traer más desarrollo, más tecnología para salir de este subdesarrollo, para salir de este supuesto atraso, pues traemos más, ¿no? O sea, nos han dejado en estas situaciones, digamos, de inferioridad naturalizada, entonces nosotros traemos más tecnología. Y eso es porque ven al hecho de la modernidad como algo emancipatorio, ¿no? Como les decía, por la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y todo aquello. Mientras que desde nuestro lado, desde el giro decolonial, más bien lo que se va a ser una crítica directa a la modernidad. Nuevamente, dejando lo emancipatorio, dejando los derechos humanos, la democracia, la ciudadanía, todas estas cosas, entre comillas, bonitas, las dejamos tranquilas porque funcionan, porque hay un consenso alrededor. Pero lo que sí vamos a irnos así a darle durísimo, va a ser justamente al concepto de qué es lo moderno, qué es progreso, qué es desarrollo, qué es técnica. O sea, dejar de ponerle velitas al Homo economicus, dejar de ponerle velitas al Homo technologicus, ¿no? Y realmente empezar a ver que es esa idea de ciencia, de desarrollo, de progreso, no solamente, y esto es bien bonito, porque no solamente Grossfogel, sino también los otros autores dicen que una de las raíces de la crisis ambiental que nosotros vivimos hoy en día es justamente esta, el pensar que existe un progreso ad infinitum, que existe la posibilidad de cada vez más tecnología, que el hombre tiene el derecho de utilizar a la naturaleza, de hacerse dueño de la como le dé la gana, es justamente y nace con esta idea de lo moderno, ¿no? Moderno como pegadito a lo tecnológico y también de extractivismo. Entonces dice, justamente la propuesta más grande que va a tener el movimiento decolonial no va a ser cómo nosotros llegamos a la modernidad o pensar la modernidad desde otro lado, sino más bien la transmodernidad. ¿Qué quiere decir la transmodernidad? Quiere decir que vamos ya más allá de la modernidad, no la negamos, bueno, ha existido, sino más bien que la trascendemos, o sea, trascendemos la modernidad desde agarrar esos otros conocimientos, esos otros autores, esas otras miradas, esas otras epístemes, para que nos den, para que nos iluminen, digamos, un poquito, y repensar, ¿no? Repensar las categorías, repensar las relaciones, repensar esta triada, ¿no? De la colonialidad, del poder, el saber y el ser, y justamente el hacer esta transmodernidad, ¿no? Bueno, vamos dejándolo como por aquí, es mucho contenido lo que les he dado. Tienen bastantes textos en la bibliografía que les pueden ayudar como para ahondar en este tema. La próxima clase lo que nosotros vamos a hacer va a ser ver a los principales autores de los postcolonial studies y la decolonialidad. De la decolonialidad nosotros los vamos a pasar por arribita porque ya hemos hablado de Santiago estoy mezclando todo. Santiago Castro Gómez, Enrique Dussel, Pablo Escobar, de ellos ya les he hablado, ¿no? Entonces, y además ellos, yo prefiero verlos como un colectivo. Pero sí, bueno, Edward Said ya lo hemos visto, mañana vamos a ver un pequeñísimo video de él, o si tenemos tiempo ahorita lo vemos, y vamos a ver de otros autores para finalmente el viernes terminar, bueno, con el proceso de Bolivia, ¿no? O sea, ¿cómo vamos por casa en este proceso? Vamos a hablar de leyes el viernes, vamos a hablar de un poquitito de la historia pedagógica y de los intentos de interculturalidad, sin llamarlo así, en Bolivia.
Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, yo feliz de escucharlos mientras busco el pequeñísimo video que quería mostrarles de Edward Said. Encuentro solamente muy largo. Mm. Ay, este es muy bonito. Se los voy a mandar. Si tienen tiempito, pueden hacer lo que yo hacía cuando estaba también en el proceso de la tesis y todo. Es el único momento que tenía para ver otras cosas que no tenían que ver con mi obsesión, con terminar más o menos a tiempo. Era cuando estaba ordenando, haciendo otra cosa, ¿no? En vez de escuchar música, me ponía cosas, bueno, que me recomendaban ver. Se los paso. Si les llama la atención, es también sobre otro autor que lo vamos a ver la siguiente clase, que es Fanon. Pero es muy bonito. Lastimosamente no nos alcanza el tiempo para verlo, es muy largo. Este sí es muy largo, el otro no encuentro realmente el que era cortito. Pero bueno, este capaz le sirve. ¿Ya? Listo. Si no tienen ninguna pregunta, duda, comentario, anécdota, o incluso quizás algún ejemplo, a ver, podríamos pensar algún ejemplo para sobre todo eso que les digo, ¿no? De la colonialidad del ser, que es tan interesante. Pues nos podríamos también ir despidiendo, depende de ustedes. Ah, Martín, súper. Te escucho, Martín. Sí, ahí recuerdo, por ejemplo, para el 2016 más o menos, cuando justo estuvo el grupo de coloniales acá en La Paz, ¿no? Trabajando con todo el grupo de los boselianos que en esa época estaban como a la cabeza del mayor de los bautistas, ¿no? Y estaba justo también Torres Maldonado, ¿no? Maldonado Torres. Y naturalmente ahí también volvió a proponer la noción de colonialidad del ser. Lastimosamente no es un trabajo que él haya desarrollado, porque a mí igual me pareció en ese entonces un trabajo muy interesante, pero que no ha ido por mayor publicación. No obstante, sí, yo había tratado de seguir por esa vía, por ejemplo, la discusión, y me había llamado mucho la atención dos autores que trataban de ser comparados para esa época, ¿no? Fausto Reinaga por una parte y por otra parte Claro. toda esta inmensa obra de Los Condenados de la Tierra, Piel Negra, Máscaras Blancas, que comparten sí una franja temporal, pero cuyas fuentes son diferentes, ¿no? Lo que me parecía interesante de Fanon es que proviene de una época del desarrollo del psicoanálisis de la psicología fuerte en Francia, que es muy parecida a la época en la que Foucault también se estaba formando, ¿no? Estamos con profesores para esa época en Francia como Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty. Entonces, hay en esa época una recepción de la fenomenología que comienza a entrar en diferentes tipos de lenguajes. Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de Dussel, ¿no? Términos como mundo, sujeto trascendental, historicidad de la conciencia, intersubjetividad, son muchos de los conceptos que están arraigados en la vertiente fenomenológica
de lo que se podría Sí, sí, considerar sí. como todo este movimiento colonial y decolonial, pero que no ha sido fuertemente trabajada, ¿no? Recuerdo que hace 2 años en la migraña comentaba uno de los profesores de la UBA que una autora colombiana había escrito sobre fenomenología, ¿no? Y él decía muy asombrado, yo no sabía que la fenomenología podía tener alguna relación con la decolonialidad o algo así, yo pensé que era algo del sujeto, y en realidad está en una de las fuertes en una de las bases fuertes. Si pensamos, por ejemplo, en Dussel, tenemos a Levinas por detrás, y Levinas fue uno de los primeros traductores de Edmund Husserl en Francia. Si pensamos en Fanon, tenemos toda la lectura psicoanalítica en relación con la fenomenología. Y eso me parece muy importante porque son, por ejemplo, vertientes que yo creo que podrían ayudar a comprender un poco o a repensar, por ejemplo, esta noción de la colonialidad del ser que propone Maldonado, ¿no? Porque en el trabajo posterior de Husserl hay una concepción muy fuerte de la subjetividad encarnada. Y eso significa una consolidación de la subjetividad a partir de hábitos que vienen por diferentes estratificaciones de reconocimiento del otro. Entonces, esa me parece que generalmente no es una vía muy trabajada, pero que tal vez podría ser una vía potente en la reflexión de la decolonialidad y la interculturalidad. Totalmente de acuerdo, Martín. Por eso les decía, o sea, en cuanto a la colonialidad del poder y del saber, no hay mucho más que decir. O sea, lo han desarrollado súper bien, estamos todos de acuerdo, de forma local se puede ir por el mismo camino. En cuanto a la colonialidad del ser, es una mina de oro. O sea, porque realmente, como tú dices, desde la fenomenología, desde el psicoanálisis, dentro de los estudios culturales, todo esto, puedes encontrar, o sea, es una beta realmente de investigación de forma particular, digamos, para agarrar un objeto de estudio y ver las prácticas culturales, ¿no? Que se pueden tener hasta el día de hoy y que se basan realmente en esta colonialidad. O también desarrollar una teoría, o sea, siguiendo la teoría de Mignolo y de Maldonado, seguir realmente hacia dónde va esto, ¿no? Como tú dices, o sea, la construcción de la subjetividad, una cosa que a mí me obsesionaba cuando estaba en la maestría, era cómo se construye el gusto estético. O sea, cómo construimos nosotros el gusto estético a partir del hecho colonial, ¿no? Y me acuerdo que hablábamos un montón y yo los ponía realmente, sobre todo a los chicos, ¿no? Y les decía, o sea, si hablamos de gusto estético, por ejemplo, el gusto estético personal tiene mucho que ver con qué es lo que a nosotros nos han metido, con qué es lo superior. O sea, yéndonos ni siquiera qué sé yo, a lo que decía la escuela de Frankfurt, los medios, ¿no? La cultura masiva, ni siquiera, o sea, ya hay una percepción de superioridad desde lo estético en toda América Latina, ¿no? Y de ahí puedes hacer un análisis fabuloso, por ejemplo, de películas, novelas y de todo. Entonces, te digo, coincido con eso, es una mina de oro para seguir teorizando, para verlo también desde experiencias locales, desde experiencias concretas, ¿no? Y sí, coincido, no estaba el 2016, acá estaba, después de Alemania estaba justo en la Argentina en ese momento, así que no, obviamente no estaba. Sí, justo como un Pero apunte sí sobre el es, gusto, claro que ese sí. es un tema muy Ujú. lindo que a mí también me interesaba y, por ejemplo, en una de estas novelas que ha sido muy discutida en Juan de la Rosa, por ejemplo, hay una tensión también, no solamente sobre la educación ilustrada, que ha sido sobre el que le han dado Pablo los del Cultural Studies a partir de los 80s, sino también precisamente por esta vía corporal, por ejemplo, ¿no? Hay un papel de la música muy importante que da una idea de mestizo interesante desde la corporalidad, y por otra también del gusto, pero el gusto también de los sentidos, es decir, cuando el personaje principal se va a Cochabamba y lo dejan a él en el pueblo, él dice, por primera vez descubrí un lazo familiar mediante la comida y el paisaje, ¿no? Entonces, sí, eso es muy lindo. Si me permite, le puedo mandar ahí el pasaje, que es muy lindo. Gracias, perdón, eso Claro, era todo. sí, genial, genial. No, pero mira, por ejemplo, si lees Ríos Profundos del Perú, también esta experiencia, ¿no? O sea, del Cusco, desde los sentidos también, ¿no? Hay cosas muy interesantes, hay cosas muy bonitas. Yo creo que, como te digo, la beta ahorita, si uno quiere seguir
con esta línea de los estudios decoloniales, que a mí me encanta, o sea, soy una apasionada de la escuela decolonial, justamente porque te da la posibilidad de ahondar en estos temas, que de otra forma, o sea, son difíciles de explicar, o sea, ¿por qué tendría que tener una relevancia en el mundo actual, en la economía actual y política y que no sé qué? No, porque realmente parte de ahí, o sea, porque las estructuras, las jerarquías se siguen realizando a partir de esto. Ya ni siquiera desde lo político, muchas veces desde lo estético. En Bolivia, en La Paz, o sea, seguimos identificando a la gente desde lo estético, ¿no? O sea, y con unos valores bastante locos. Es como si uno tuviera la tabla que les decía, ¿no? O sea, de esto y esto, como si fuera tabla de pinturas Monopol. Entonces sitúa a la persona de acuerdo al color que tiene. Es bien interesante eso. Y eso tiene que ver con la decolonialidad del ser, justamente, ¿no? Y como tú dices, la comida, el hábitus, ahí podríamos traer también a Bourdieu, lo podríamos meter en esa ensalada y podrían salir cosas muy interesantes. Yo sí coincido en eso, o sea, es una beta no explorada todavía. Bueno, también es que pasaron muchas cosas de por medio, ¿no? O sea, los procesos políticos en América Latina, muchos gobiernos han tomado lo postcolonial, lo decolonial y sobre todo la descolonización, no la decolonialidad, eso es interesante, sino la descolonización, y ahí podríamos ver también por qué hay este juego de traer más modernidad, más tecnología, cómo asumimos el desarrollo, eso sí lo han tomado. Lo decolonial todavía no. O sea, hasta ahí nos quedamos. O sea, de discurso sí, no solamente en Bolivia, también en la Argentina, ¿no? O sea, en la Argentina desarrollaron incluso programas educativos, supuestamente para, justo en ese momento estaba, o sea, en el último periodo de Cristina Kirchner y después todo lo que vino con el otro señor. Y tenían unos programas educativos, ¿no? O sea, revalorizando las culturas indígenas, la estética indígena y no sé qué, para niños, para niños. Y era muy discursivo, muy bonito, el canal se llamaba Paca Paca, de hecho, y hacían pequeños cortos, pequeños programas para niños explicando hechos históricos, ¿no? O sea, o personajes famosos como Rigoberta Menchú y no sé qué cosas. Era parte de este objetivo mayor, digamos, de mostrar una Argentina no europea, sino una Argentina americana, latinoamericana y todo eso, pero que, bueno, se quedó más que todo como en discurso, ¿no? O sea, el poder constituido y todo lo demás estaba en unas clases sociales muy bien identificadas, muy, muy bien identificadas, a pesar del discurso que tenían en la Argentina y que lo siguen teniendo, ¿no? Entonces yo creo que también eso ha frenado muchísimo porque digamos ha sido tomado desde la política, pero desde la parte más light, ¿no? O sea, muestro, hago un par de cositas y no llego realmente al fondo del asunto. Capaz por eso es que no hemos ahondado más en la decolonialidad del ser. Muchas gracias. ¿No? Más bien a ti por interactuar conmigo. Ahora sí, ya nos despedimos. Que les vaya súper bien. Espera un ratito, primero voy a... Nunca sé cómo parar esto. Ahí está. Que les vaya bien. Nos vemos entonces el miércoles hablando de estos personajes.